Muy buenas tardes con todos y bienvenidos nuevamente al Diplomado Internacional. Hoy tenemos como invitada a la doctora Noelia Lisbeth Zapata Pacori. Ella es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, título de segunda especialidad en Derecho Procesal por la Universidad Privada Norbert Wiener, egresada de la Maestría de Derecho Civil y Comercial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, licenciada en Educación con especialidad en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, discente de la Maestría en Docencia Universitaria por la Universidad Privada Norbert Wiener, juez de paz letrado laboral en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Hoy la doctora nos acompaña con el tema competencia de los juzgados de paz letrado laboral. Esperemos que disfruten de este evento y comenzamos. Adelante, doctora. Bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por el pase. Muchas gracias también por la invitación, en especial a cada uno de los integrantes de la Comisión de Capacitación de la Corte Superior de Justicia de Lima. Es un honor para mí poder estar con ustedes en esta oportunidad y compartir algunas reflexiones puntuales en relación a la competencia de los juzgados de paz letrado laboral en la nueva Ley Procesal de Trabajo. Por favor, avanzamos. ¿Cuál es el propósito de esta sesión? Es importante que tengamos en claro que el objetivo de esta sesión es que analicemos precisamente desde diversas perspectivas y aristas la competencia de los juzgados de paz letrado laboral. El punto de partida para iniciar este análisis está referido al artículo 1 de la nueva Ley Procesal de Trabajo, donde en específico nos habla de la competencia por materia de los juzgados de paz letrado laboral. Este es el primer artículo de la nueva Ley Procesal, donde de plano nos establece ya la competencia material de los juzgados de paz letrado laborales. No obstante, para el análisis de la presente disertación, hemos considerado en realidad varios artículos, pero he querido considerar este como punto de partida para tener en claro que el objetivo va a ser en función de este artículo. Siguiente, por favor. En consecuencia de lo expuesto, entonces, debemos tener también en claro que el objetivo, o dentro del marco del contenido de esta presentación, vamos a desarrollar 4 puntos en concreto. El primer punto está referido a la competencia, por cuanto es el tema auge en un aspecto teórico, en un aspecto puro, por así decirlo, para recordar algunos aspectos concretos, teóricos, doctrinarios, que resultan absolutamente pertinentes para entender la competencia en su conjunto. Segundo punto, por una cuestión didáctica, no por una cuestión de orden en relación a importancia o jerarquía, he pautado continuar con la competencia por cuantía. Como tercer punto, vamos a abordar la competencia por territorio para hacer algunos cuestionamientos a la misma, compartir con ustedes algunas reflexiones producto de la propia experiencia en el ejercicio de la función jurisdiccional que he podido albergar en todos estos años, y también para finalmente entrar al punto del lleno, que es la competencia por materia, y ver algunos casos muy puntuales y comentar un poco cómo está la situación en relación a la competencia por materia. Siguiente, por favor. No podemos hablar de la competencia si es que antes, por lo menos, no tenemos en claro qué es la jurisdicción. Es muy bien sabido que en el sentido común, en la forma en cómo generalmente se expresan las personas, y no solo las personas, ¿no? Dicho sea de paso, las normas también, se confunde el término de jurisdicción y competencia. No obstante, esta es la oportunidad que tenemos para poder tener en claro que no es lo mismo, ¿correcto? En este sentido, la noción más fácil de confundir es jurisdicción con competencia territorial.
pero no es tal, ¿no? La competencia territorial está abarcada o está enmarcada en función del territorio, del tema de la competencia. Pero por eso vamos a primero recordar que la jurisdicción viene pues del término jus dicere, que significa declarar el derecho. La jurisdicción viene a ser entonces el deber que tiene el Estado mediante los jueces para resolver los conflictos jurídicos sometidos a su decisión. Esto implica la facultad de decidir el conflicto, de ejecutar lo resuelto y de recurrir a la fuerza pública para hacer cumplir sus mandatos. En consecuencia, tenemos pues presente que la jurisdicción es esto, el poder deber del Estado previsto para solucionar conflictos de intereses intersubjetivos, controlar conductas antisociales y la constitucionalidad normativa, conforme así lo señala pues el profesor Juan Monroy en su tan conocido libro. Respecto a la jurisdicción, cabe también tener presente que tiene 5 elementos. El primer elemento de la jurisdicción está referido a la notio, que es entendida como el derecho de conocer determinado asunto. El segundo elemento está referido a la vocatio, que es el elemento mediante el cual el juez puede obligar a las partes a comparecer al proceso bajo declaración de rebeldía o abandono. Tercer elemento está referido a la coertio, por el cual el juez puede emplear la fuerza pública para hacer cumplir sus resoluciones, ya sea mediante los requerimientos y sus apercibimientos, y en ello imponer multas. El cuarto elemento está referido a la judicio, que es precisamente la facultad para dictar la sentencia definitiva con calidad de cosa juzgada. Finalmente, y no menos importante, es la facultad de la ejecutio, que viene a ser la facultad por el juez, tiene pues esa posibilidad de ejecutar sus resoluciones. Es el elemento, creo que uno de los elementos más característicos que está dentro de varios de los conceptos de la tutela procesal efectiva, que permite precisamente hacer efectiva la tutela procesal mediante el cumplimiento efectivo de una sentencia judicial. Respecto de la jurisdicción, también debemos recordar que esta, conforme lo establece nuestra Constitución Política en el artículo 138, es exclusiva y únicamente asignada a los jueces. En tal sentido, se entiende pues que para cumplir esta función asignada a los jueces, el Estado ha tenido que establecer los organismos a cargo de ello, determinando competencias y reglas de procedimiento para el debate judicial. Y aquí es donde nace la competencia. Entonces, la competencia es eso, la distribución y atribución de la jurisdicción entre los distintos jueces. ¿Correcto? Todos los jueces, por el hecho de serlo, al haber sido designados en el cargo, tienen jurisdicción, es decir, ese poder, deber de administrar o de impartir justicia. Pero no todos los jueces pueden conocer todos los conflictos jurídicos que existen en la sociedad. Y ahí es donde, vuelvo a repetir, nace la competencia. Por favor, siguiente. Por ello, entonces, podemos decir que los jueces ejercen su jurisdicción en la medida de la competencia. Y en tal sentido también tenemos presente que la competencia es esto, la determinación legalmente establecida en base a criterios para el ejercicio de la función jurisdiccional. Hoy en día podríamos decir #distribución de trabajo entre los jueces, ¿no? Es el cliché que debemos llevarnos respecto del tema esencial de la competencia. Entonces, es eso, los jueces ejercen jurisdicción en la medida de la competencia que le ha sido asignada. Esto en concreto hace ver, pues, que un juez, por ejemplo, de paz letrado laboral, no podría conocer otras materias. Ese es un criterio que ha sido asignado al juez especializado, o en un ejemplo más simple, ¿no? Un juez laboral no podría conocer una materia que no está referida a lo laboral. Por ejemplo, muy puntualmente, en las materias, en el caso de pago de beneficios laborales, muchas veces hay conflictos colaterales, ¿no? No necesariamente únicamente el conflicto referido
a tipo laboral. Entonces, las partes que obviamente no necesariamente conocen el derecho ni las reglas de competencia, a veces pretenden solucionar esto de forma conjunta en un solo proceso. Entonces, ese es el momento en que se les explica que este juez, el que está conociendo su proceso en materia laboral, no puede conocer otras materias que no estén referidas a la que la norma le ha establecido. Siguiente, por favor. Con lo expuesto, entonces, resulta absolutamente pertinente también tener presente cuáles son las características de la competencia. Y el primero o la primera característica que debemos recordar es el principio de legalidad. De acuerdo al inciso 3 de la Constitución, en su artículo 139, cuando establece la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional, ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por ley ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos. De plano, la competencia es establecida a través de la ley y ese es el principio de legalidad. No existe posibilidad de modificarla salvo que la propia ley la haya modificado, la haya determinado. Es decir, la ley es la luz para determinar la competencia. Y en este mismo concepto vamos a tener presente el principio del juez natural, ¿no? En el concepto de cuál es el juez llamado por ley para atender las pretensiones según los criterios que la competencia haya determinado. Respecto de la competencia, entonces, también debemos recordar su alta importancia, que está recogida incluso en instrumentos internacionales, como es el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966, en cuyo artículo 14.1 establece precisamente que todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tiene derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente. Entonces, estamos viendo pues esta importancia de la competencia que no solo se encuentra a nivel del plano o del ordenamiento jurídico nacional, sino también en los instrumentos internacionales. En el mismo sentido, tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José, que en el año 1969, en el artículo 8, establece precisamente en el mismo sentido la importancia del juez natural y en referencia a un tribunal competente. Incluso se precisa que debe ser establecido con anterioridad a la ley. En este marco, cabe también tener presente el Código Procesal Civil, que como sabemos es de aplicación supletoria en la nueva Ley Procesal de Trabajo, en cuyo artículo 9 establece el carácter imperativo de las normas procesales. Y en ese sentido, tenemos que también dar lectura al artículo 6 del CPC, en el cual se habla que la competencia solo puede ser establecida por ley y no puede renunciarse ni modificarse. Entonces, de esta manera vemos cómo el Código Procesal Civil aterriza en esta garantía constitucional que está establecida en el numeral 3 del artículo 138 de la Constitución, en el que habla precisamente de esta característica referida al principio de legalidad y también a la característica de la irrenunciabilidad. En el mismo sentido, pues, tenemos la indelegabilidad como otra de las características, y por el cual es la obligación que tiene un juez de no poder delegar la competencia que le ha sido atribuida por ley, conforme así lo establece el artículo 7 del Código Procesal Civil. Finalmente, como otra de las características de la competencia, cabe tener presente que es o mejor dicho, que la competencia, conforme también es precisado específicamente en el artículo 8 del Código Procesal Civil, se va a determinar por la situación de hecho existente al momento de la interposición de la demanda o la solicitud, y no puede ser modificada por cambios de hecho o de derecho posteriores, salvo que la ley disponga lo contrario. Siguiente, por favor. Continuando entonces con esta disertación en relación a la competencia, debemos tener presente también que de acuerdo a la doctrina existen principalmente 5 criterios por los cuales se determina la competencia, ¿no?
Hablamos de la materia, de la cuantía, del territorio, del grado y turno. Pero en el caso de la nueva ley procesal de trabajo, el desarrollo que conforme ha sido puesto en el contenido de la presente, se va a circunscribir a la cuantía, el territorio y la materia. Muy puntualmente, la razón es porque en el caso del artículo 4 de la nueva ley procesal de trabajo, cuando habla de la competencia por grado, específicamente la nueva ley procesal de trabajo se va directamente al juzgado especializado. Entonces, pues el análisis tendría que circunscribirse a estos tres criterios. Siguiente, por favor. Como les mencioné al inicio, el tema, por una cuestión didáctica, lo he planteado en un análisis para empezar desde el aspecto de la cuantía. Revisamos pues el artículo 1, respecto del cual empezamos el análisis, y en el artículo 1 claramente el límite económico está pautado por las 50 URPs. Las 50 URPs que para este año 2021 estamos hablando cuyo valor unitario es de 440 soles, entonces su equivalente es 50 URPs, lo que equivale a 22.000 soles. Este límite de la cuantía referida a los 50 URPs está específicamente referido para los procesos abreviados, lo estoy sistematizando así, en el caso de las obligaciones de dar suma de dinero y en el caso de los procesos con títulos ejecutivos. Dentro de los que más común estamos hablando de los cumplimientos de acuerdo de conciliación. En cuanto a la otra cara del aspecto de la cuantía, tenemos también que la norma ha establecido que el juez de paz letrado laboral será competente sin importar la cuantía cuando se traten de procesos no contenciosos, los cuales están referidos principalmente a la consignación de pago de beneficios sociales y cualquier beneficio o obligación referida al empleador considerada, también a la consignación de entrega de documentos, donde precisamente no se requiere un límite establecido. Claro que el límite está referido al tema de la consignación, donde como ha sido referido por la norma, no hay ningún límite para ser conocido. El otro punto que es conocido por el juez de paz letrado laboral está referido a los procesos de ejecución con título ejecutivo que se sustancian en el cumplimiento o para el pago de la cobranza de aportes previsionales que son administrados por las AFPs. Entonces, en este caso, todos los procesos de ejecución referidos al pago de aportes previsionales, en concreto las AFPs, también son de conocimiento del juez de paz letrado sin importar la cuantía. Respecto de este tema de la cuantía, las 50 URPs, esto es una modificación respecto de su antecesora, ¿no? La anterior ley que regulaba la materia procesal de trabajo había establecido en los juzgados de paz letrado únicamente una cuantía de 10 URPs. Hoy en día, el considerarse los 22.000 soles es un criterio que de repente podría invitarnos a la reflexión. He conocido, he escuchado ya de proyectos de modificación de la norma a fin de subir la cuantía a los juzgados de paz letrado laboral, lo cual parecería pertinente, ¿no? Más aún en un contexto en el cual la economía podría estar referida a puntos concretos donde no solo se circunscriben a este límite de 22.000 soles, y más aún cuando de repente en la realidad procesal de nuestro sistema de justicia vemos que los juzgados especializados tienen una carga fuerte que de repente podría ser regulada precisamente por este criterio de competencia referido a la cuantía. Y es precisamente esto, ¿no? La cuantía precisamente sirve como uno de los criterios de la competencia para generar las reglas de distribución de la carga procesal. Y bueno, aquí es una reflexión que tenemos y que probablemente va a ser objeto de modificación en cuanto el legislador lo considere competente. Siguiente, por favor.
Como le había referido, ¿no? En el artículo 5, cabe tener presente respecto de la determinación de la cuantía, esta es determinada por la suma de todos los extremos contenidos en la demanda, tal como hayan sido liquidados por el demandante. Aquí es un tema que tenemos que tener presente, ¿no? La liquidación es presentada en la demanda y aquí obviamente puede estar sujeto a error. Total, el trabajador, el abogado, podría hacer una liquidación que es tentativa en cuanto a la estimación que realiza, ¿no? Pero no deja de ser, o no tiene que dejar de ser precisa en relación a los conceptos que peticiona. No, entonces, aquí lo que nos dice la norma es que debemos tener presente que la cuantía se va a determinar por todos los extremos contenidos en la demanda. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si la demanda es presentada por en una acumulación subjetiva? Estamos hablando de varios demandantes. Entonces, ahí también se suma la cuantía para establecer o se suman las prevenciones para establecer pues la determinación de la cuantía. ¿Y qué pasa si al momento de sentenciar la suma liquidada resulta mayor a las 50 URPs, que es el límite establecido por el artículo 1 de la nueva Ley Procesal de Trabajo? La solución está en la propia ley, ¿no? Como sabemos, se le ha conferido al juez de paz letrado, bueno, o al juez laboral, en cualquiera de las instancias, la posibilidad de sentenciar de forma ultrapetita, en el punto concreto referido a la cuantía. Es decir, que si realizada la sentencia y el cálculo de los beneficios o los extremos pretendidos en cuanto a los derechos que se hayan verificado como correspondientes a los trabajadores, el juez se encuentra facultado por el artículo 31 de la nueva Ley Procesal de Trabajo a disponer el pago de sumas mayores a las demandadas, precisamente en mérito a este posible error en el que pudiera haberse incurrido al momento de la elaboración de la demanda, salvándose así pues una situación de congruencia prácticamente, en donde se faculta que un juez pueda sentenciar por una suma mayor a las 50 URPs, que es la competencia por cuantía inicialmente asignada. Siguiente, por favor. El tema de la cuantía es bastante puntual, ¿no? Creo que mayor a ese tema no hay algún tema de cuestionamiento o debate. Vamos a pasar ahora entonces al tema de la competencia por territorio. En el caso de la competencia por territorio, debemos tener presente puntualmente el artículo 6 de la nueva Ley Procesal de Trabajo. En este artículo 6 de la nueva Ley Procesal de Trabajo nos regula muy puntualmente que, un punto concreto, ¿no? A elección del demandante es competente el juez del lugar del domicilio principal del demandado o del último lugar donde se prestaron los servicios. Y si la demandada, o mejor dicho, si la demanda está dirigida contra quien prestó los servicios, solo es competente el juez del domicilio de este. Finalmente, en el artículo 6 también se habla que la competencia por razón de territorio solamente puede ser prorrogada cuando resulta a favor del prestador de servicios. En una forma didáctica de una lectura de este artículo 6 de la nueva Ley Procesal de Trabajo, debemos tener presente entonces que en el caso de, por ejemplo, un proceso abreviado de obligación de dar suma de dinero, si el empleador o la parte empleadora es el demandado, el trabajador o el prestador de servicios en posición de elección podrá elegir pues el juez del domicilio principal del demandado o del último lugar donde prestó servicios.
En el caso de que sea el prestador de servicios el demandado, solamente será competente el juez del domicilio del trabajador. Esto puntualmente es relevante para el caso, por ejemplo, o más común de las consignaciones de beneficios laborales y entrega de documentos o consignación de documentos, donde el receptor de la acción es el trabajador o el prestador de servicios. En el caso de los procesos de ejecución de aportes previsionales, los procesos de cobranzas de aportes referidos a las AFPs, tenemos pues que bajo esta regla sería el juez del domicilio principal del demandado. Ojo aquí, en el caso de la AFP tenemos otras normas que tendrían o que ingresan en el análisis y que lo vamos a desarrollar más adelante, pero en este momento solamente lo vamos a considerar como el juez del domicilio principal del demandado en el marco de la regla general establecida por el artículo 6 de la nueva Ley Procesal de Trabajo. Finalmente, en cuanto a la ejecución de las actas del Ministerio de Trabajo, el juez del domicilio principal del demandado o del último lugar donde se prestó los servicios vendría a ser la misma regla general para la determinación de la competencia. Por favor, siguiente. Siguiente, por favor. Ok, gracias. Aquí me parece menester llamar la atención respecto a la competencia por territorio en relación al derecho al debido proceso, el derecho de defensa. En este marco, en el cual estamos imbuidos todos los jueces, en cualquiera que sea el proceso que tramitemos, estamos vinculados pues a observar la Constitución y en ese sentido también nos encontramos absolutamente vinculados a velar por un derecho al debido proceso, que implica dentro de uno de los aspectos el derecho de defensa de la parte emplazada. Cuando la nueva Ley Procesal de Trabajo, en su artículo 6, habla del domicilio principal del demandado. Vamos a analizar, por favor, quiero que nos detengamos acá, razonemos y vamos a encontrar algunas cosas muy interesantes en relación al domicilio principal. En el marco de un proceso abreviado, por ejemplo, que he pautado esta estrategia o este punto, vamos a tener que el demandado puede ser una persona natural o puede ser una persona jurídica. En el caso de que fuese una persona natural, debemos tener presente que esta persona natural, que puede ser una persona con negocio, bajo el marco de la tributación, que puede ser también una sociedad irregular, de repente, en el cual de repente una sola persona o un grupo de personas naturales son las que son las dueñas del negocio, tenemos que tener presente el Código Civil. Entonces, en el artículo 33 del Código Civil se establece que el domicilio es la residencia habitual de la persona en un lugar. Y esto nos trajo o nos trae por correlato una situación no estática del domicilio, ¿no? En el marco de la doctrina del derecho civil, el concepto de domicilio es un concepto no estático, por cuanto no necesariamente el domicilio que sea consignado en la ficha RENIEC, por ejemplo, es el domicilio que se debe reputar, ¿no? Y aquí, por ejemplo, resulta también importante tener presente una ya derogada norma que está referido al Decreto Supremo 22 del año 99 por PCM, que fue publicado el 11 de junio del 99, que en realidad para los jueces era una situación bien práctica, muy sencilla, facilitaba el proceso en realidad. Porque este artículo 4, recordemos, ¿qué decía? Que era un reglamento de inscripciones de RENIEC. Este artículo 4 decía, se consideran bien notificados a los deudores demandados judicialmente cuando las notificaciones se entreguen en la dirección que figura en el certificado que para estos efectos expida el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC. Y no podrá solicitarse la nulidad de esas notificaciones por cambio de dirección domiciliaria que no se haya registrado conforme al procedimiento mencionado
en el artículo 2 de este decreto supremo. En caso de no encontrarse a la persona a quien se va a notificar, debe seguirse el procedimiento establecido en el artículo 161 del Código Procesal Civil, que está referido pues a la notificación realizada en 2 visitas, ¿no? En la primera visita va el notificador, deja un preaviso de que va a regresar tal día a realizar la diligencia de notificación y que si no se encuentra a la persona, va a realizar una segunda visita donde la norma, el artículo 161 del CPC, autoriza al notificador a dejar la cédula bajo puerta, pegada en la puerta del lugar objeto de notificación. Entonces, esta norma, sinceramente, podría solucionar muchos temas de nulidad o muchos temas o referidos al tema de la notificación de una persona natural. Pero precisamente por contravenir el artículo 33 del Código Civil, donde se habla que el concepto de domicilio no es estático, fue dejada sin efecto en el año 2012, el 14 de mayo, por el artículo 3 de la Ley 27.723. En realidad es una cuestión de coherencia, ¿no? Porque si es la residencia habitual, el ciudadano tiene pues la posibilidad de moverse de un domicilio o a otro según su necesidad. Pero sinceramente aquí también hay que ser responsables, ¿no? El tema del domicilio RENIEC es en realidad una base de datos ciertamente pública en la cual los magistrados o el Poder Judicial puede tener acceso en aras de garantizar un derecho, un emplazamiento. Y esto es de vital importancia, ¿no? Porque más allá de la dirección que el demandante nos pueda señalar en la demanda, creo que hay una obligación del juez de procurar en todos sus sentidos que esa dirección sea la dirección vigente o una dirección donde el demandado tome conocimiento de la notificación. Es decir, se cumple el cometido del artículo 155 del CPC, donde se establece que el objeto de la notificación es que las partes tomen conocimiento del proceso. Y en ese sentido, pues, esta situación recobra bastante importancia en cuanto a este domicilio de la persona natural. En calificación de la demanda, lo que podemos hacer, o lo que se hace también, es verificar la pertinencia de ese domicilio del demandado, ¿no? El trabajador, el prestador de servicios no viene y simplemente solicita las pretensiones o incoa sus pretensiones, sino que adjunta una serie de medios probatorios, por ejemplo, una acta de inspección, donde ya ha habido una constatación de un hecho, donde una autoridad administrativa se ha constituido el centro de labores y, por ejemplo, deja constancia de cuál es el domicilio principal del sujeto demandado, deja constancia de cuál es el centro de labores, o una constatación policial, donde también se hace una diligencia similar, donde la autoridad policial se apersona al centro de labor y deja constancia de un inmueble de determinadas características. Y ahí es donde, por ejemplo, se puede verificar la pertinencia de una dirección que es invocada en el escrito de demanda. Entonces, en el caso de una persona natural, no podemos hablar que existe un domicilio principal, ¿no? Como un concepto, como es establecido en el artículo 6 de la nueva Ley Procesal de Trabajo. Y eso nos debería llevar también a la reflexión, ¿no? De repente, allá pensar en algunas modificatorias en la nueva Ley Procesal de Trabajo también en relación a este aspecto. Y en esa misma lógica, pasar al tema de la persona jurídica. ¿Qué pasa si la persona jurídica es la demandada? En el caso, mejor dicho, si un empleador tiene la condición de persona jurídica bajo esta norma o el artículo 6, donde nos habla del domicilio principal, cabe tener presente el artículo 20 de la Ley General de Sociedades, el artículo 38 del Código Procesal Civil, o el artículo 17, del Código Civil, donde también se habla en el mismo sentido del artículo 6 de la nueva Ley Procesal de Trabajo, y se hace referencia al domicilio principal. Y a mérito de estos artículos tenemos por presente que el domicilio de la sociedad es el lugar señalado en el estatuto,
donde se desarrolla alguna de las actividades principales o donde instala su administración. En este artículo referido a las personas jurídicas, debe tener presente, por ejemplo, que Enrique Elías Larrosa precisa en relación al domicilio principal como el establecimiento de un domicilio, que el establecimiento de un domicilio origina una vinculación de relevancia jurídica entre una persona y un lugar determinado. Este lugar determina, entre otros efectos, la jurisdicción aplicable a la persona jurídica, entiéndase, las dependencias en las cuales tendrá que cumplir sus obligaciones de índole fiscal o administrativa y el hecho de que una notificación produzca sus efectos jurídicos. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el caso del registro de personas jurídicas, en el caso del estatuto, conforme a esta norma, estamos hablando que cuando se hace referencia al domicilio, no se precisa un domicilio concreto, lo cual tampoco no sería, pues, requerido, ¿no? Porque tiene que haber un marco de flexibilidad y fijar una dirección en concreto no resulta, pues, un parámetro muy exacto o sería un parámetro muy exigente de requerir a la sociedad. Entonces, estamos de acuerdo que se solicita la designación de un domicilio principal. Y el tema va porque, por ejemplo, solamente se designa Ciudad de Lima. Y en Lima, por ejemplo, y en particular, tenemos varios distritos judiciales, ¿no? La propia Corte Superior de Justicia de Lima, la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, y en ese sentido, pues, por ejemplo, pueden surgir algunos temas en relación a la competencia territorial. En el mismo marco de la persona jurídica, ya no referida a las empresas lucrativas, por decirlo de alguna manera, o las sociedades, sean anónimas, sociedades anónimas cerradas y todas las sociedades que son reguladas por la Ley General de Sociedades, tenemos, pues, del otro lado también las asociaciones, fundación, comité, que en el mismo marco establecen, pues, que el domicilio está referido en el estatuto por la empresa. En este contexto, yo creo que debemos reflexionar también en este marco el domicilio principal. Yo creo que todos los jueces tenemos la preocupación de lograr un emplazamiento, ¿no? No hay mejor proceso en el cual se pueda escuchar a las dos partes. Es la mejor posibilidad que se tiene de sentenciar habiendo oído a las dos partes. La rebeldía es una figura que la ley lo permite para no generar una obstrucción de un proceso, ¿no? Pero la aspiración es que se escuche a ambas partes. Y en ese marco de esa aspiración, entonces tenemos la válida preocupación de alcanzar un emplazamiento válido. Un emplazamiento válido por el cual tengamos por lo menos el indicio de que estamos alcanzando una notificación en un domicilio que sea vigente para la parte demandada, un domicilio en el cual pueda tomar conocimiento de la acción, para que de esa manera pueda ejercer su derecho de defensa, que es lo que más le interesa al juez. En el marco de escuchar a la parte, es que esta parte pueda ejecutar o pueda ejercer su derecho de defensa. Y en este contexto resulta válido, para mi entender, hacer lo que muchos jueces hacemos en referencia a consultar bases de datos públicos, ¿no? Y la base más concurrida o más conocida o de mayor acceso en facilidad es la base de datos que nos ofrece la SUNAT al referir el domicilio fiscal. Claro, tenemos que tener presente que el artículo 10 del Código Tributario establece puntualmente que el domicilio fiscal es fijado para efectos tributarios. Pero en la realidad de los hechos y por la propia importancia de la SUNAT, por la propia coacción que ejerce la SUNAT respecto del ámbito comercial, en la forma en cómo se desenvuelven las empresas, los negocios, no solo personas jurídicas, estoy hablando de sociedades, asociaciones, personas naturales con negocios que tributan en el marco de lo formal, tienen actualizado su domicilio fiscal y es una base de datos muy importante, es una base de datos que nos da claras luces de un domicilio vigente. Y de ese tema voy a hablar más adelante también, cuando mencione un tema puntual en cuanto a las AFP. Pero en este momento solamente vamos a abordar la importancia de esas bases de acceso público. También cabe tener presente que con ocasión, pues, de la Ley de Protección de Datos Personales, la Ley 29.733,
esta base de datos públicas que nos ofrece la SUNAT en cuanto al domicilio fiscal ha sido restringida, ¿no? Precisamente porque en mérito a esta protección de datos personales nos ha cerrado el acceso abierto que se tenía respecto de los domicilios fiscales también de las personas naturales. Y hoy por hoy solamente se puede tener acceso al domicilio fiscal de las personas jurídicas, que como repito, es un claro y buen referente de un domicilio vigente, de un domicilio, ¿por qué no decirlo?, principal. En una situación de hecho, estamos teniendo claros que como domicilio principal en el ámbito jurídico no encuentra equivalencia, pero en el terreno de los hechos, por la importancia que los contribuyentes le dan a la SUNAT, al fisco, por la importancia y por la forma en cómo la coacción se desarrolla en nuestro país en relación a la tributación, es una base de datos de alta y merece nuestra atención. Siguiente, por favor. Entonces, conforme a esta lógica, donde hablamos que en la actualidad nosotros los jueces, que no solo somos del ámbito laboral, sino de todos los procesos, en todas las materias, estamos obligados a velar por el derecho al debido proceso, por el derecho a la defensa, plantea un cuestionamiento, ¿no? Tenemos muy presente que en el marco legal el artículo 16, que ni el artículo 16 de la nueva Ley Procesal de Trabajo, donde se establecen los requisitos que son presentados o que deben cumplirse con la presentación de la demanda, ni en el caso del artículo 38 del Decreto Supremo 05497-EF, que aprobó el TUO de la Ley del Sistema Privado de las Administradoras de Fondos de Pensiones, no nos establece ninguno de estos principales dispositivos en relación a las pretensiones más recurrentes en el caso de los procesos laborales en materia de proceso abreviado laboral, en el proceso de ejecución. No nos establece, pues, que el demandante tenga que acreditar el domicilio de la parte demandada. Pero, y aquí es donde les reitero la reflexión, ello no, me parece a mí que no es óbice al amparo del artículo 139 de la Constitución Política, el inciso 3, que nos habla por velar por un derecho al debido proceso, por velar por un derecho a la defensa, de hacer una verificación del domicilio del demandado, ¿no? Es decir, yo en el marco de la función jurisdiccional debo, como les he referido, procurar que deba haber un emplazamiento válido, un emplazamiento no formal, no que simplemente sea notificado, sino un emplazamiento real, un emplazamiento en un domicilio vigente, o hacer todas las acciones posibles para que el demandado tome conocimiento de este proceso. Y ya conocido el proceso, sea su decisión si desea comparecer o no desea comparecer al proceso. Pero debe conocer la existencia de este proceso. Y en este marco, por ejemplo, les puedo comentar casos muy puntuales, ¿no? En los procesos de consignación, viene la empresa, consigna la suma que considera le corresponde al trabajador a la extinción del vínculo laboral y simplemente, pues, la norma no le requiere, no acredita la pertinencia del domicilio que por lo menos él tuvo conocimiento al momento del inicio del vínculo laboral o durante el vínculo laboral. Y esto en algún momento pues trajo la tramitación de procesos de repente en los cuales el trabajador beneficiario de la consignación no tomaba conocimiento del proceso, ¿no? Y más allá de que se pueda o no oponer al efecto cancelatorio del pago de beneficios laborales que era objeto de la consignación, que finalmente pues eso puede ser solucionado por un tema, es que no tenía conocimiento del proceso y este proceso de repente ya había sido sentenciado, o había sido resuelto en un auto final y nunca pues podía cobrar su consignación ni tenía conocimiento, ¿no? Entonces, en este sentido, pues, creo que en una situación, en el marco de un proceso velando por los derechos constitucionales, se le puede requerir a la empresa consignante que acredite la pertinencia del domicilio del trabajador, y es muy simple, lo puede acreditar con el contrato de trabajo, porque en el contrato de trabajo tenemos la declaración del trabajador de su dirección, suscrito por él,
Tenemos también la declaración jurada de domicilio, que fue al amparo de la Ley de Simplificación de Certificación Domiciliaria, donde con una sola declaración jurada el trabajador o cualquier persona puede informar sobre el domicilio vigente o actualizado en el cual reside. Y bueno, finalmente los aspectos formales, las fichas RENIEC y todo eso. De esta manera, pues, se garantiza que se logra un emplazamiento real, ¿no? Un emplazamiento en un domicilio que le corresponda a la parte para que ejerza su derecho de defensa. Siguiente, por favor. Bueno, con lo expuesto ahora nos corresponde entonces analizar un tema muy importante en relación a la competencia por territorio. Permítanme comentarles, ¿no? A propósito de esta disertación, tuve la oportunidad de conocer o escuchar una disertación de la doctora Eugenia Ariano, donde ella daba cuenta de la peripecia que sufre el litigante cuando los jueces precisamente declaran su incompetencia, ¿no? Cualquiera que fuesen los criterios. Y esto es así porque precisamente por las reglas de competencia, algunos jueces declaran su incompetencia y se sigue un determinado procedimiento, que en algunos casos, por ejemplo, cuando existen conflictos de competencia en relación a distintos distritos judiciales, tiene que ser la Corte Suprema la que dirima estos casos puntualmente. Y en este marco, pues, hay un conjunto de acciones, de hechos, de dilaciones que puede demorar bastante tiempo, y esto es preocupante. Y esto precisamente nos va a llevar a analizar este carácter de la competencia por territorio designada o regulada por el artículo 6 de la nueva Ley Procesal de Trabajo, ¿no? Y esto es interpretable, yo he escuchado diferentes interpretaciones, pero a mi parecer, a mí me queda claro que la regla de competencia establecida y querida por el legislador en ese artículo 6 en cuanto al territorio es ciertamente cerrada, ciertamente improrrogable, y no lo dice, no lo dice en el término improrrogable, pero después si habla de un supuesto específico, el único supuesto, porque dice solo puede ser prorrogada cuando resulta a favor del prestador de servicios. Entonces, este párrafo final hace ver que los párrafos anteriores hablan sí de una competencia improrrogable, ¿no? En relación, en primera línea, no digo absolutamente per se improrrogable, pero sí en una primera línea que a elección del demandante, el juez competente es el lugar del domicilio principal del demandado o del último lugar donde se prestaron los servicios. Y solamente, como he referido, va a ser prorrogable cuando resulta en favor del prestador del servicio. Esta referencia a la prórroga está pues aludida en cuanto a que de existir un contrato de trabajo y las partes hayan decidido establecer o prorrogar la competencia, esta solamente podría ser válida en la medida de que favorezca al trabajador o al prestador de servicios en concreto. Y punto seguido, tendríamos que leer el artículo 7, ¿no? En referencia a que nos establecen los mecanismos mediante los cuales se puede declarar la incompetencia o se puede cuestionar, ¿no? Y habla puntualmente del cuestionamiento como una facultad que le es asignada al trabajador o al demandante o al prestador de servicios. Esta posibilidad de cuestionar la competencia según el artículo 7.1, está atribuida al demandado, ¿no? Y el demandado puede cuestionar la competencia del juez por razón de materia, grado, territorio, mediante excepción. Sin perjuicio de ello, el juez en cualquier estado, y aquí viene lo importante, le da la facultad expresa al juez que en cualquier estado y grado del proceso, para que declare de oficio
la nulidad de lo actuado y la incompetencia en razón a alguno de los criterios establecidos. Precisando específicamente que puede determinar su incompetencia por razón de materia, cuantía, grado, función o territorio no prorrogado. Y ahí me parece a mí la diferencia con el Código Procesal Civil y en los procesos civiles, donde se habla que el juez no puede declarar su incompetencia respecto del territorio improrrogable, ¿no? Es que no lo puede hacer de oficio, porque está sujeto a una prórroga tácita. Y en este entender o en este análisis, me parece aquí, y lo he visto en algunos pronunciamientos también referidos al juez de paz letrado laboral, como que no puede declarar de oficio su incompetencia por territorio. Y es cierto, bueno, por territorio no, pero puede declarar su incompetencia por un territorio que no ha sido prorrogado. Y esto básicamente nace a partir del 7.2. En el 7.2 se habla puntualmente que el cuestionamiento de la competencia por razón de territorio la puede hacer optativamente y excluyentemente por una incompetencia mediante la excepción, perdón, o por un mecanismo de excepción, o bien como contienda. ¿Okay? Está hablando en el primer punto, en el primer párrafo del 7.2, que el cuestionamiento, en principio, es una facultad de la parte, ¿no? Del accionante, o bueno, en este caso de la demandada, perdón, de la parte demandada. ¿Y qué tiene? Dos mecanismos. El primer mecanismo, estamos hablando de la excepción. Y el segundo mecanismo, la contienda. Punto seguido, la competencia de los jueces de paz letrados solo se cuestiona mediante excepción. Esta frase es leída de forma aislada y a partir de esta se establece como una premisa normativa, como que si el juez no podría declarar de oficio su incompetencia por un territorio no prorrogado. Y no es tal, ¿no? Yo los invito a la reflexión, a salir un poco del marco estrictamente procesal civil y analizar esto. Esta frase no es aislada, esta frase no es el 7.3, no es el 7.2.1. Esta frase, referida a la competencia de los jueces de paz letrados, solo se cuestiona mediante excepción, está en el marco del numeral 7.2, donde se habla de la facultad del cuestionamiento de la competencia por razón de territorio, en el cual se habla de dos mecanismos, la excepción y la contienda. Lo que nos quiere decir en concreto es que no puede haber una contienda de competencia a nivel de jueces de paz letrado. Pero no nos quiere decir que el juez no puede declarar de oficio su incompetencia por territorio no prorrogado. Aquí se puede advertir una seria confusión en referencia como que el juez tuviera que cuestionar su competencia. Y el juez no cuestiona su competencia. La competencia es cuestionada por las partes, no por el juez. El juez verifica los presupuestos procesales de la acción, verifica en ellos su competencia de acuerdo al principio de legalidad y las normas que las regulan, y en ese caso, por la propia norma, puede declarar su incompetencia por un territorio no prorrogado. Puntualmente estoy hablando en este caso, conforme al artículo 7.1 en su última línea de la nueva ley procesal de trabajo. Y esta es una reflexión que los invito a realizar y a profundizar, y de repente, como les repito, salir un poco del esquema del marco procesal civil donde se entabla o se cree esto. Y incluso lo he visto en pronunciamientos de la Corte Suprema, que más adelante también espero poder mostrarles. Siguiente, por favor. Aquí les he traído esta casación, la casación laboral 4553 del año 2011, que fue, si bien es cierto, fue dada en el marco de la anterior ley procesal de trabajo, y precisamente es un ejemplo de la última línea referida en el artículo 6 de la competencia por territorio establecida por la nueva ley procesal de trabajo, donde se habla que la competencia solo puede ser prorrogada cuando resulta a favor del prestador de servicios. Muy brevemente les comento, este caso era el caso de un trabajador
que había sido contratado en Lima para prestar servicios en Chachapoyas en relación a su empleadora. Y la empleadora tenía como domicilio principal Chachapoyas y también tenía el centro de labores allá. Entonces, de acuerdo a las reglas de competencia, pues la competencia por territorio, el juez competente vendría a ser pues el juez del lugar de Chachapoyas. No obstante, el demandante era una persona con problemas de salud, una persona con discapacidad, que se encontraba en silla de ruedas, ¿no? Era una persona que estaba en un estado físico complicado, que había sido producto de un accidente de trabajo. En este proceso, en la primera instancia, la empresa demandada había excepcionado la incompetencia por territorio y fue declarada fundada la excepción. Subido en grado y en apelación, llega pues a la Corte Suprema y precisamente la Corte Suprema hace referencia a este punto importante, ¿no? Que es en realidad prácticamente un adelanto a la nueva ley procesal de trabajo, porque no, o mejor dicho, en el criterio, porque estamos hablando en este proceso se sustanció en la anterior ley, y donde se concluye pues que corresponde el conocimiento del presente proceso, este proceso en el cual se tramitaba una indemnización por daños y perjuicios, al juzgado laboral de Lima, que era el juzgado laboral que había calificado la demanda, y que dicha decisión correspondía a la exigencia de una plena optimización del derecho de acceso a la justicia. Por cuanto atribuir la capacidad para su conocimiento al juzgado laboral de Chachapoyas significaría relativizar su efectividad, esto precisamente por la condición de vulnerabilidad, por la condición del grave estado de salud en el cual se encontraba el accionante. Entonces, en el marco de este contexto, a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia de una persona con discapacidad, se estableció que el proceso judicial cuyo domicilio del empleador no estaba en el juzgado donde se estaba conociendo, es decir, finalmente se conoció en el juzgado del domicilio del demandante, pero precisamente porque esa competencia por territorio había sido prorrogada en favor del prestador de servicios. Siguiente, por favor. En este otro caso, vamos a hablar ahora de un aporte, de un tema de los procesos ejecutivos referidos a los cobros de aportes previsionales. Es un conflicto de competencia que se sustanció en el proceso o en el conflicto de competencia 13.333 del año 2019, Lima. Aquí surgió un conflicto de competencia, era un proceso de cobro de aportes previsionales donde la AFP demandante había señalado en su demanda y en la liquidación para cobranza que la dirección de la parte ejecutada o que del empleador, ¿no?, que había retenido los aportes, se encontraba, por ejemplo, en este caso puntual, se encontraba en el distrito de Los Olivos, que corresponde a la competencia territorial de Lima Norte. Pero al momento de la calificación de la demanda se había advertido que el domicilio actual, precisamente en estos criterios de la importancia del domicilio fiscal, se había tenido presente que el domicilio actual estaba referido al distrito de Breña. Y por esa razón se declaró la incompetencia por territorio y se remitió en consulta, fue remitido en consulta para efecto de la diligencia, bueno, para la resolución del conflicto de competencia. La Corte Suprema acá ha aportado serias luces en relación a este tema. Algunas cuestiones que también son pasibles de análisis. En principio, en el caso de las AFPs, creo que puntualmente tenemos que no aplicaría la prórroga de la competencia, porque tenemos establecido que el artículo 6, en su parte final, establece que la competencia por razón de territorio solo puede ser prorrogada cuando resulta a favor del prestador del servicio. Y la AFP no tiene condición de prestador de servicio. La AFP es una empresa que se encarga pues de la administración de los fondos de pensiones de los trabajadores y accionando el cobro de los mismos es que inicia estos procesos judiciales.
En el marco de las normas que regulan a las AFPs, el artículo 38 establece que puntualmente, que cualquiera que sea la cuantía, el juez competente para conocer el proceso es el juzgado de paz letrado del domicilio del demandado. Y en este sentido, pues, es que era la lógica, ¿no? Si es el domicilio del demandado, lo que te tendría que verificar que es el domicilio vigente o un domicilio que se tenga presente en ese marco. Ahora, también hay que tener presente que en el caso de las AFP, cuando llegan al proceso laboral, al proceso de ejecución, conforme a la propia ley lo faculta, simplemente llega con los acompañados en relación al título de ejecución eh, y no más, ¿no? Más allá de la papeleta, las tasas, bueno, en caso presente las papeletas de licitación, las tasas, no se presenta más, no se requiere, porque precisamente es un título de ejecución. Y en este contexto, pues, a veces presentan unas direcciones incoherentes, unas direcciones imprecisas, unas direcciones incompletas, y en el marco de este proceso se revisa y se tiene en consideración el domicilio fiscal, que como he referido anteriormente, es una herramienta de acceso importante. Y en este marco también es que también se han tramitado muchos procesos donde posterior, en el marco del tiempo, en el devenir del tiempo, se conocía que en efecto la AFP también tiene la posibilidad de hacer declaraciones presuntas, ¿no? No necesariamente son declaraciones que ha realizado el empleador, la empresa, ¿no? No son necesariamente declaraciones que ha realizado en relación a los aportes, sino que cuando no hay declaración, la norma los faculta a hacer declaraciones presuntas y en mérito de esas declaraciones presuntas generan liquidaciones para cobranzas. Y con esas liquidaciones para cobranza inician procesos judiciales. Y así se podrían haber tramitado procesos donde las partes no tenían, la parte demandada, la parte ejecutada, la parte no tenía conocimiento del proceso. Entonces, en este marco, pues, la sala también, o la Corte Suprema también hace referencia a que el contenido de la planilla de declaración, o la planilla que realiza la declaración que contiene de los aportes previsionales realizados por el empleador, es una declaración de carácter jurada y está a cargo de los empleadores y tiene válido efecto. Esto es entendible en la lógica del marco de un proceso de ejecución, en el mérito de un título de ejecución y en la formalidad que le corresponde al título. Pero el importante aporte que realiza la Corte Suprema en este punto, y que me parece a mí zanja el tema de la competencia territorial en relación a los procesos de AFP, que muchas veces se paseaban estos procesos también, dicho sea de paso, ¿no? Podían llegar, así como uno a veces declaraba la incompetencia por territorio y enviaba los procesos, que podían llegar procesos declaradas incompetencias por territorios de todo el Perú, de distintos distritos judiciales, dentro de la misma ciudad de Lima, dentro de la provincia de Lima y también de todo el Perú. Pero aquí el tema importante que señalo en relación a esta casación, bueno, a este conflicto de competencia que es resuelto por la Corte Suprema, es que si bien es cierto, hace hincapié a que el domicilio para la determinación de la competencia territorial es el domicilio que consta en la LPC, por cuanto, de acuerdo al artículo 50, es una declaración jurada, es un título de ejecución, es el domicilio que marca la competencia territorial. Esto no es óbice, ¿no? No es óbice, repito, para que podamos notificar en un domicilio actualizado, en un domicilio de una base de acceso público, como es la del domicilio fiscal ofrecida por la SUNAT, y puntualmente dice, ¿no? Por más que, o mejor dicho, para garantizar una efectiva tutela judicial, se solicite también su notificación en dicho domicilio, haciendo referencia al domicilio referido de acceso público. Y como les repito, esto es, podríamos llamarlo una constitucionalización del proceso laboral, donde tenemos, no solo debemos, sino que tenemos que apuntar porque agotemos todos los mecanismos para que las partes tomen conocimiento del proceso. Siguiente, por favor.
Bueno, con esto hemos agotado ya los puntos referidos a las competencias por cuantía y por territorio, y ahora vamos de lleno al tema de repente más complicado, más interesante, en referencia a la materia, ¿no? Aquí hay bastantes cosas controversiales, bastantes temas interesantes que supuestamente se entendían podían ser zanjados por la nueva ley procesal de trabajo respecto de su antecesora. Y llegamos al objeto principal de la sesión, que es analizar este artículo 1 de la nueva ley procesal de trabajo, donde específicamente se hace referencia a que los procesos abreviados laborales son el mecanismo mediante los cuales se conocen las pretensiones referidas al cumplimiento de obligaciones de dar, no superiores a las 50 URPs, originadas en ocasión de los servicios, de la prestación de servicios personales, o prestación personal de servicios de naturaleza laboral, formativa, cooperativistas, referidas a aspectos sustanciales o conexos, incluso previos o posteriores a la prestación efectiva de servicios. En esta competencia por materia, también más adelante vamos a referir, que también, pues como ya también lo hemos mencionado, se otorga la competencia por materia al juzgado de paz letrado para que conozca los procesos con título ejecutivo con pretensiones no superiores a las 50 URPs y la excepción referida a los aportes previsionales respecto de los procesos que inician las AFPs, donde son competentes sin importar la cuantía, al igual que en los procesos no contenciosos. Siguiente, por favor. En la nueva ley procesal de trabajo, en las disposiciones modificatorias, se precisa también el alcance de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Se modifica el artículo 57 y se especifica que en el caso de los juzgados de paz letrados que conocen en materia laboral, las pretensiones atribuidas en materia laboral, la competencia asignada a los juzgados de paz letrado está en consideración de las pretensiones atribuidas originalmente a los juzgados especializados de trabajo, siempre que estén referidas al cumplimiento de obligaciones de dar no superiores a 50 URPs. Y repite el mismo tenor en relación a los procesos de ejecución, a los procesos no contenciosos y al tema referido al no límite respecto a los procesos no contenciosos y a los procesos de cobro de aportes previsionales. En este marco, en este contexto, en el 2014, siguiente por favor, surgió pues temas referidos a la competencia por materia de los juzgados de paz letrado laboral, ¿no? ¿Qué procesos deberían conocer por la materia los juzgados de paz letrado laboral? Existiendo principal cuestionamiento, principal dudas, preguntas en relación a la competencia por materia en referencia a las pretensiones no cuantificables. Y es así que el segundo pleno jurisdiccional supremo en materia laboral en el año 2014 sacó en su tema 5 puntualmente, estableció que son competentes los juzgados de paz, o sea, se preguntó, ¿no? Como uno de los tantos temas que abordó en el segundo pleno jurisdiccional, se preguntó en una de sus primeras consideraciones respecto de la competencia de los juzgados de paz letrado laboral en relación puntualmente a las pretensiones no cuantificables. Y fue tajante, ¿no? Este pleno ha sido debatido, ha sido aplaudido, hay muchas, y también no ha sido aplaudido en muchos sentidos, ¿no? Porque ha permitido que los juzgados especializados tengan que conocer pretensiones no cuantificables. Y ha zanjado la situación estableciendo que los juzgados de paz letrado laboral no son competentes para conocer pretensiones no cuantificables. Y eso lo hace a la literalidad del artículo 1 de la nueva ley procesal de trabajo, donde se habla que lo que prima es el criterio de la cuantía respecto de obligaciones de dar suma de dinero. Y en el marco de la pregunta 5.2 precisa lo mismo y hace referencia a que tampoco podrían conocer las pretensiones no cuantificables cuando son acumulables a las pretensiones cuantificables que sí son de competencia por
cuantía de los juzgados de paz letrado laboral. El razonamiento que expone que se expone en este segundo pleno está referido a la lectura de la literalidad de la norma, del artículo 1 de la nueva Ley Procesal de Trabajo. Y también en los fundamentos, porque hay una acta donde se presentan los informes en relación al desarrollo del pleno, se hace referencia a la casación 986 del año 2013, donde se adoptó precisamente este criterio en relación a los tribunales unipersonales, ¿no? Que no debían conocer pretensiones no cuantificables, sino solamente pretensiones cuantificables en el marco de las competencias que le eran atribuidas. Y en el marco de este contexto se establece pues este segundo pleno jurisdiccional supremo en materia laboral, que como referido ha traído muchos temas para debatir, muchos temas complicados. Creo que no necesariamente aclaró las cosas. Y por favor pasemos a la siguiente diapositiva. Lo podemos ver aquí. Aquí está el sustento más álgido, ¿no? Cuando el pleno en el informe habla en el 5.2 sobre el sustento por el cual hace referencia a la acumulación de una pretensión no cuantificable a una pretensión cuantificable y que no puede ser conocimiento de un juzgado de paz letrado, deja un párrafo ciertamente confuso donde o sí o no, ¿no? Hace referencia, pero se debe tener presente que la pretensión cuantificable, por ejemplo, un pago de beneficios sociales, que tuvieran una causa petendi, habla de la causa petendi, que implique el análisis de cuestiones como, por ejemplo, la desnaturalización de un contrato modal o la desnaturalización de una relación de prestación de servicios, no puede entenderse como acumulación de pretensiones cuantificables y no cuantificables, porque la causa petendi no es una pretensión, sino solo el fundamento de aquello. Entonces, esto trajo consigo pues todo un tema. Trajo consigo que los abogados que querían conocer sus procesos en el proceso abreviado, en el proceso por un juez de paz letrado, su propia demanda plantearan como pretensión únicamente el pago de beneficios laborales y ponían como causa petendi, como fundamento, el hecho de que había existido una relación laboral de repente desnaturalizada en un contrato modal, de repente una prestación personal de servicios que no era tal, sino era un contrato de trabajo. Y entonces venía a ser, pues, y si la demanda no era planteada así, el mismo hecho, yo planteaba y solicitaba como pretensión 1, solicito el reconocimiento de la existencia del vínculo laboral, no podía conocer el proceso como juez de paz letrado laboral al amparo del segundo pleno segundo pleno jurisdiccional supremo en materia laboral. No podía conocerlo porque nos habían cerrado la puerta en el sentido de que ese proceso, por cómo había sido redactada prácticamente la demanda, tenía que ser conocido por el juzgado especializado, que era quien se le había asignado la competencia para las pretensiones no cuantificables. Y esto era razonable, o sea, había que cuestionarse eso, ¿no? Es de la forma como yo demando para yo escoger el juzgado al que iba. Aquí me parece que el tema pasó bastante complicación, y hasta ahora hay algunos temas controvertidos en relación que lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, y va por esta situación, ¿no? En referencia a cómo planteas la demanda, porque finalmente no puedo yo declarar o no puede declararse en un proceso laboral el pago de beneficios laborales si antes no se ha analizado la existencia de una relación de trabajo, de un vínculo laboral que precisamente genere el pago de las obligaciones laborales. Entonces, ¿qué traía esto como consecuencia? Que en un proceso laboral podía yo analizar, que había desnaturalización en causa petendi, pero en mi parte resolutiva de la sentencia no podríamos exponer o dictar o declarar la existencia del vínculo laboral. Eso quedaba soslayado, eso había sido el fundamento, ¿no? Y solamente se ordenaba el pago de beneficios laborales. Entonces, esto es lo que trajo el segundo pleno jurisdiccional supremo en materia laboral en relación a este aspecto. Y
Y en el devenir del tiempo, pues, ya ha sido sujeto de interpretación precisamente al amparo de este segundo párrafo en el que hacen referencia a la causa peteni, en el marco también del artículo modificado de la Ley Orgánica del artículo 57 de la nueva de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por la nueva Ley Procesal de Trabajo, en el extremo donde hace referencia a que el proceso o los juzgados de paz letrado laboral podrían conocer lo mismo que conocen los especializados, en el marco de las obligaciones de dar. Pero aquí todo aterriza, o mejor dicho, la mayoría de cosas aterriza como obligaciones de dar, finalmente, ¿no? Porque el hecho que se declare un vínculo laboral no es per se necesariamente, o en la mayoría de los casos no es per se, ¿no? Salvo para algunos casos excepcionales, entiendo. Pero para la mayoría de los casos, el hecho de que se declare un vínculo laboral trae por correlato el hecho de beneficios aparejados a la existencia del vínculo laboral. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué pretensiones conoce el juzgado de paz letrado laboral? Al amparo ya de la lectura del artículo 1 de la nueva Ley Procesal de Trabajo, al amparo del artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial modificado por la nueva Ley Procesal de Trabajo, sus disposiciones modificatorias, al amparo del segundo pleno supremo en materia laboral, comentado hace un momento, ¿no? De forma recurrente, vamos a pautar esto, en forma puntual y más recurrente, los juzgados de paz letrado laboral en común conocen pagos de beneficios sociales individuales o pagos de beneficios derivados por aplicaciones de convenios colectivos en el marco de relaciones laborales del régimen laboral de la actividad privada. Estamos hablando de pretensiones de pago de gratificaciones, vacaciones, compensación por tiempo de servicios, utilidades, horas extras, reintegros, o horas extras y también incidencia de horas extras en referencia a los beneficios antes mencionados. Y en este régimen laboral privado también hay que precisar, también se conoce los otros regímenes del mismo laboral privado en referencia, por ejemplo, a las trabajadoras del hogar, a los regímenes y regímenes similares, ¿no? Que son de naturaleza privada. Y como se ha referido en el marco del segundo pleno jurisdiccional, se hace referencia también, pues, que en estos procesos pueden concurrir personas prestadores de servicios cuya prestación consideran de tipo laboral y que no necesariamente está formalizada en un contrato de trabajo, que no está formalizada en una planilla electrónica, que no ha tenido boleta, ¿no? Esos son los casos más, obviamente, más sencillos en cuanto a la verificación del vínculo laboral, porque solamente se verifica el cumplimiento en el pago de los beneficios que son pretendidos. Y en el caso de los otros casos, en los casos en que se menciona, en que hay controversia en relación a la existencia del vínculo laboral, se procede, pues, en causa petendi a analizar la existencia del vínculo laboral. En estos procesos abreviados, también de forma recurrente, se conocen, ¿no? También no tan recurrente como la anterior, pero sí se conocen los beneficios derivados de los regímenes formativos o cooperativistas, ¿no? Referidos a las modalidades formativas, como son las prácticas preprofesionales, las prácticas profesionales, en relación a los beneficios, subvenciones, asignaciones que son establecidas por la ley, tanto en el sector privado, conforme es regulado por la Ley de Modalidades Formativas, la Ley 28.518, y la ley y el decreto legislativo 1401, que aprobó el régimen especial de regulación de modalidades formativas de servicios en el sector público. También se conocen en el proceso de abreviado los pagos referidos o las pretensiones referidas a pago de indemnización por despido arbitrario y el pago indebido, ¿no? Cuando, por ejemplo, el empleador realiza un pago que no correspondía o cuando hace una verificación de repente de tardanzas y ha verificado que ha pagado por labor no efectiva, también se conocen este tipo de procesos. Respecto del proceso de indemnización o la pretensión de indemnización por despido arbitrario, también había que ver
o tener presente que según políticas individuales o políticas de determinadas cortes, de determinados lugares donde se conocen estos procesos, no necesariamente son conocidas por los juzgados de paz letrado laboral. También lo vamos a analizar en la siguiente lámina, donde justamente vamos a hablar de los temas controvertidos que aún persisten. Por favor, todavía no pasamos un momento. También dentro del marco de los procesos recurrentes, en el caso de los procesos de los juzgados de paz letrado laboral, estamos hablando en los procesos no contenciosos de la consignación de beneficios sociales, cualquiera que sean los beneficios que hemos mencionado, indemnizaciones por despidos arbitrarios, y también la consignación de documentos. En menor medida, o casi nunca, por lo menos, se ven en procesos no contenciosos la autorización judicial de ingreso a centro laboral. No es muy recurrente, no se conoce, pero está dentro de la competencia pues, del juzgado de paz letrado laboral en referencia al proceso no contencioso. Y en el proceso de ejecución, principalmente en cuanto a número, lo que más se ve precisamente es el proceso de cobro de aportes previsionales. Es donde, que en realidad es el grueso de la carga que conoce el juzgado de paz letrado laboral, en referencia al cobro de aportes previsionales. Y también en el proceso de ejecución va a conocer el cumplimiento de acuerdos de conciliación. Ojo que en el caso del proceso de ejecución, la norma da competencia para el conocimiento de otros aspectos, ¿no? Como son las resoluciones judiciales firmes, las actas de conciliación judicial, documento privado que contenga una transacción extrajudicial, pero estos otros temas no son recurrentes en el conocimiento, ¿no? O por lo menos serán los menos en el conocimiento de la mayor carga procesal de los juzgados paz letrados laborales, que están referidos principalmente al cobro de aportes previsionales y a los procesos abreviados, que han sido referidos, y los procesos no contenciosos, que también son parte de la carga procesal. Siguiente, por favor. Finalmente, este es el tema al que quería llegar para comentarles esto, de que es de advertirse, esto lo conocemos de repente los magistrados cuando, bueno, antes de la pandemia, más antes, porque ahora sí hay algunos encuentros jurisdiccionales de forma virtual, pero antes cuando cuando se realizan los congresos o cuando se realizan los encuentros jurisdiccionales entre magistrados, a nivel nacional, que son organizados por la distrital, se toma conocimiento, se toma en contacto con otros magistrados de diversas cortes de cómo se va desarrollando o cómo se están conociendo los procesos, por ejemplo, en este tema puntualmente referido a la competencia territorial de los juzgados de paz letrado laboral. Y vemos cosas controversiales, ¿no? O controversiales en el sentido de que vemos que en algunas cortes se conoce y en algunas cortes no se conoce, de acuerdo a cómo interpretan el segundo pleno supremo en materia laboral que hemos analizado, y que al amparo de esa justificación de la causa petendi llegan pues a interpretaciones distintas, ¿no? Por ejemplo, la desnaturalización de los contratos modales, ¿no? En este caso puntual, si en estricto se aplica, o en una lectura del segundo pleno jurisdiccional, estaríamos hablando que el paz letrado laboral no podría declarar la desnaturalización de un contrato modal como por ser una pretensión no cuantificable en ese estricto sentido. No obstante, al amparo de la causa petendi, esto también es leído desde otra arista, en el sentido de decir que no puedo pues resolver una prevención referida a una obligación de dar suma de dinero si es que antes no se ha analizado la desnaturalización, y en ese sentido se encuentra expedita la competencia. Entonces podemos encontrar que van a existir algunos lugares, algunas cortes donde se conoce, donde el juzgado de paz letrado laboral sí conoce las declaraciones de desnaturalizaciones de contratos modales y otras no. De igual modo y en el mismo sentido, respecto de la declaración de la desnaturalización de los contratos CAS. En este caso, adicionalmente a los puntos que hemos referido en cuanto al pleno, respecto puntualmente del contrato administrativo de servicios, tenemos que tener presente también el segundo pleno jurisdiccional supremo en materia laboral ya referido,
que en el punto o en el numeral 1.52 acordó expresamente que los procesos referidos, bueno, en este punto hace una serie de reglas por las cuales se considera la desnaturalización de los casos. Y puntualmente, al final, se precisa que esta materia debe ser tramitada en un proceso ordinario laboral. Entonces, en aplicación estricta, tampoco podría ser conocido por un juzgado de paz letrado laboral, porque se está estableciendo en el Pleno que es de aplicación en un proceso ordinario laboral. Y un juez de paz letrado laboral no conoce procesos en la vía del proceso ordinario laboral. Entonces, por esta razón, no es conocido, ¿no? Y como les digo, esto es controvertido porque se tiene conocimiento que en algunas cortes, bajo una lectura distinta en relación al conocimiento, a la especialización de un juez de paz letrado laboral, le dan la apertura y le dan el conocimiento de esta materia puntualmente. Otro tema que está referido también en este terreno de lo controversial está referido a la indemnización por daños y perjuicios. El artículo 2 específicamente de la nueva Ley Procesal de Trabajo, en el numeral, bueno, en el inciso B hace referencia que la responsabilidad por daño extrapatrimonial o patrimonial incurrida por cualquiera de las partes involucradas en la prestación personal de servicios, lo hace referencia en específico a la competencia del juzgado especializado. Y en este marco también se le excluye de la competencia del juzgado de paz letrado. Pero en una lectura donde prima la cuantía, también se tiene conocimiento que en algunos casos sí se les ha impuesto para que sea conocido por los juzgados de paz letrado laboral. Finalmente, en el caso del pago indebido realizado por la ONP Salud, ¿no? Estos casos son muy puntuales. Por ejemplo, y la controversia más va con los juzgados de paz letrado civil. ¿Qué pasa? La ONP, como parte de sus funciones, sabemos, realiza el pago de pensiones, ¿no? En el Sistema Nacional de Pensiones, pero detecta alguna situación irregular, alguna situación fraudulenta, por la cual considera que la pensión que estuvo otorgando al beneficiario no es legal, no le correspondía y considera que es un pago indebido. Entonces demanda el pago indebido. Entonces esto puntualmente a veces, bueno, generalmente, de acuerdo a ley, lo demandan el juzgado de paz letrado civil, ¿no? Y el juzgado de paz letrado civil, cuando califica la demanda, verifica y dice, no, como esto tiene que ver con trabajo, acá hay algo relacionado a trabajo, porque es un pensionista, se va al juzgado de paz letrado laboral. Pero esto también ya ha sido resuelto, ¿no? Se ha repetido en consulta en los juzgados especializados, y eso sí, me parece que sí hay mayor uniformidad en cuanto a que en esos casos puntuales es el juzgado de paz letrado civil que debe conocer esos pagos indebidos referidos por ONP, puntualmente en ese caso, o Salud en el caso de prestaciones económicas, porque estamos hablando puntualmente que ya no se trata del vínculo laboral, ¿no? Muchas veces el pensionista no es ni el trabajador, el pensionista es el hijo, la cónyuge, y en esos casos, pues, no habría el sustento para el conocimiento por el juzgado de paz letrado laboral. Bueno, con esto he agotado el objetivo de esta sesión. Son algunas de las referencias que han sido usadas para la elaboración de este material. Y con eso doy por terminada esta exposición, esperando y deseando haber contribuido en el análisis, en la crítica, en la reflexión de lo referido a la competencia del juzgado de paz letrado laboral y también en cuanto de repente a las posibles modificaciones que ya podríamos ir gestando a nuestra norma. Gracias. Bien. Muchas gracias, doctora Noelia Zapata. Muy brillante su interpretación, muy ordenada y con las diapositivas nos ha orientado muy bien en su exposición. Yo quisiera preguntar a la doctora Celeste Matos si existen algunas preguntas del público. Por favor, a ver.
Muchas gracias, doctor. Sí, hay preguntas para la doctora Zapata. Comenzamos con las preguntas, doctor. Por supuesto, adelante. Correcto. Primera pregunta. Si se advierte que una demanda de beneficios sociales laborales no superiores a las 50 URPs, en el cual también se adiciona un reconocimiento de acciones societarias cuyo valor social no excede las 50 URPs, ¿el juzgado de paz letrado laboral sería competente? ¿Qué opina usted, doctora? Bueno, conforme hemos referido, aquí tenemos que tener presente el tema de la competencia material, ¿no? Cuando se habla de reconocimiento de acciones societarias, estamos hablando en el marco de la Ley General de Sociedades, probablemente, ¿no? Algún tema referido a nivel de socios y que no necesariamente tiene un vínculo con el tema laboral. En este caso podrían haber opciones, ¿no? Eso ya depende de la calificación de la demanda. La demanda, atendiendo al principio de continuidad del proceso, de favorecimiento de la continuidad del proceso, bien podría ser admitida respecto de la materia que sí resulta en competencia, es decir, el pago de beneficios sociales, pero no podría ser admitida en el otro extremo, por cuanto es una competencia que por materia no corresponde a la nueva Ley Procesal de Trabajo y en concreto al Juzgado de Paz Letrado Laboral. En ese sentido, mi respuesta concreta sería de que no podría ser conocida esa parte de la pretensión. Pero ojo, ello no autoriza de modo alguno a deshacerse, por así decirlo, de la demanda y de no conocer la parte que sí es correspondiente. Correcto, doctora, muchas gracias. Segunda pregunta. ¿Existen casos en donde se advierte la presentación de una demanda en una corte judicial que no guarda relación con el domicilio principal o el centro de trabajo, pero la parte demandante afirma que tal corte es competente, pues en tal distrito se advierte una oficina administrativa? ¿Sería válida la admisión de tal demanda y la competencia por la verificación de una oficina administrativa del empleador? Tenemos que recurrir para responder a esta pregunta al artículo 6 de la nueva Ley Procesal de Trabajo, ¿no? Las reglas son claras, ¿no? El lugar del domicilio principal es y el domicilio del último centro de labores. En cuanto al tema de la oficina administrativa, en realidad, per se, por el hecho de que la oficina administrativa se encuentra en esa corte, no habilita necesariamente el conocimiento de la demanda. Aquí en calificación lo que bien podría hacerse es verificar el último párrafo del artículo 6 de la nueva Ley Procesal de Trabajo. Es decir, verificar si esa elección del demandante, el haber decidido que es el lugar correspondiente a la oficina administrativa, es una situación que resulta en su favor, ¿no? Esto en el marco, entendiendo que la pregunta está referida a un prestador de servicios, en el marco de un proceso abreviado laboral. Entonces, creo que esa es la habilitación. Creo que en calificación se debe agotar, se debe verificar que hay una situación que justifique que si es que el trabajador se encuentra beneficiado por la prórroga de competencia, más allá de que se trate de una oficina administrativa, porque ojo, la oficina administrativa no es la que habilita el conocimiento al juez de ese domicilio, sino agotar el tema del cumplimiento del último párrafo del artículo 6. Y en ese supuesto debería, acreditado ese supuesto, debería conocerse en la demanda, ¿no? Correcto. Pregunta 3. ¿La virtualidad de los procesos ha derribado las fronteras territoriales? ¿Cómo se podría hacer para que se elimine la competencia territorial y se realice una equitativa distribución de la carga procesal a todos los jueces a nivel nacional? Es una interesante pregunta, muy, muy interesante. En realidad es cierto, ¿no? El proceso en la actualidad con las audiencias virtuales pues han superado muchas barreras físicas, ¿no? Pero no debemos olvidar que el primer emplazamiento se realiza de forma física, ¿no?
claro, en materia laboral nosotros tenemos los lineamientos planteados por el ETI distrital, donde se ha establecido que las demandadas tienen que consignar sus casillas electrónicas a las Cortes Superiores de Justicia y tenemos un listado. En realidad eso sería genial, sería parte de un gobierno electrónico, sería un paso gigantado en el gobierno electrónico, decir que tengamos un domicilio electrónico, sea para personas naturales, sea para personas jurídicas. Y en ese marco sí, concuerdo que debería hacerse una apertura a la competencia por territorio y de repente, como se ha referido en la pregunta, hacerse una distribución en función de repente de la carga, no, porque claro, ya no importaría que el juez de Tacna conozca un proceso de Lima que de repente está saturada, porque no va a haber limitación ni en el emplazamiento, se va a realizar una verificación, una notificación electrónica, por ejemplo, o no va a tener limitación ni alza en el costo por concurrir a una audiencia, y en ese sentido, por ahí no veo mayor problema, aunque si reflexionamos el tema, sí podríamos encontrar de repente un problema en la ejecución, ¿no? Si estamos hablando que ya en fase de ejecución esta virtualidad ya no va a ser tal, ¿no? Porque, bueno, también dependiendo de las medidas de ejecución, ¿no? Porque si hablamos de medidas de ejecución en bancos, tampoco encontraríamos, creo, las limitaciones. Y sí, sería una propuesta interesante a trabajarse, pero me parece que antes de eso se debe avanzar todavía en muchos aspectos que nosotros como institución en el Poder Judicial debemos mejorar, ¿no? La pandemia nos ha traído un sinnúmero de situaciones que dentro de lo positivo se deben rescatar. Y eso, como rescatable, es el hecho de que debemos valernos de los medios tecnológicos, de todas las herramientas, de todas las TICs en beneficio del proceso. Por ejemplo, ¿no? Cómo a estas alturas, donde estamos tan interconectados, antes de pandemia, por ejemplo, la parte tenía que venir para recoger su consignación, una orden de pago. O sea, la pandemia ha generado que se generen protocolos y que ahora generamos la orden de pago por depósitos electrónicos, con la salvedad que solo creo lo tienen algunas cortes, y que estos depósitos electrónicos son remitidos al correo electrónico con la seguridad que corresponde y que solamente el interesado puede cobrar ese beneficio. Entonces, vemos que hay muchos aspectos positivos que nos han traído esta situación de pandemia y que deben quedarse, como el que he referido. Pero también debemos seguir avanzando en el tema del gobierno electrónico, por ejemplo, con el tema del señalamiento de direcciones electrónicas, sin perjuicio de también tener presente que en algunas partes de nuestro país tenemos también la barrera en referencia a la tecnología. Y para esos casos, el otro tema que se ha propuesto también y que estamos trabajando constantemente o estamos solicitando en diversos congresos o en diversas organizaciones o eventos que tenemos a nivel nacional, nosotros los magistrados, es que pedimos el tema, por ejemplo, de las notificaciones georreferenciadas. Esto es un tema que, por ejemplo, en el caso de Chile, en el primer congreso del expediente judicial electrónico que se llevó en el 2019, en diciembre del 2019, se expuso, ¿no? Como en Chile, por ejemplo, las notificaciones no son realizadas por la institución, son tercerizadas, tal cual por un servicio de delivery, podría decirlo, donde se comisionan personas acreditadas y realizan las notificaciones. Y las notificaciones son con una garantía de efectividad por cuanto el notificador reporta el lugar donde ha estado, es georreferenciada, como dicen. Entonces no hay forma de engaño, no tendríamos todos los problemas que nos generan aún la notificación física, por ejemplo. Y esta parte de la virtualidad referida a la notificación, al emplazamiento, referida a las notificaciones electrónicas, está pues como parte del gobierno electrónico en el cual la institución debe seguir trabajando conforme lo ha venido haciendo con todos los avances que venimos obteniendo en relación a la aplicación del expediente judicial electrónico, la mesa de partes electrónicas. Y sí me parece una propuesta interesante a trabajarse en la medida de que previamente se garanticen estos aspectos. Muchas gracias. Cuarta pregunta.
¿Usted cree que se debe ampliar la competencia de los jueces de paz letrado o reformular las reglas de comparecencia con referencia al domicilio del demandado? Sí, sí, definitivamente. Me parece que es un tema, hay dos preguntas en realidad, ¿no? Primero por la cuantía. Creo que debería haber una reestructuración de la competencia asignada a los juzgados de paz letrados. Por ejemplo, en el tema de las AFPs, ¿no? Los jueces de paz letrados laborales son jueces especializados, son jueces calificados en materia laboral, son jueces que están preparados para conocer, y en el mismo tenor de la carrera judicial, conocer las pretensiones a nivel que son conocidas actualmente por los juzgados especializados. O sea, debería haber una determinación por la cuantía. Y la cuantía probablemente debería ser actualizada, ¿no? Actualizada a un margen económico en función de determinados criterios objetivos, ¿no? El tema de las 50 ORPs es un criterio. Esto me parece que podría ser pasible de modificación en función de las actuales circunstancias. En cuanto a la ampliación de la cuantía. Y en cuanto al tema de la competencia por territorio, me parece que sí sería más útil, sobre todo para los trabajadores, porque cuando se hace el análisis de la competencia por territorio, el trabajador demandar a su elección en el centro de labores o en el domicilio principal, por ejemplo, ya se le está obligando a buscar el domicilio principal, y esto ni siquiera está precisado, ¿no? No hay, o sea, más allá de la SUNAT, que es el apoyo en el que se vale el propio trabajador, no hay otro apoyo, por cuanto tendría que hacer un gasto, por ejemplo, para recurrir a una partida registral y obtener un estatuto, una copia de un estatuto, donde tampoco va a encontrar una dirección, simplemente va a encontrar una ciudad. Y en ese marco creo que podrían aportarse mayor flexibilidad en cuanto a que pueda ser una competencia territorial flexible de acuerdo a una prórroga abierta, ¿no? En función de la facilidad que le produzca al trabajador poder demandar. A veces en la situación jurídico-laboral o la situación laboral de facto está sujeta a constantes cambios. Y en ese cambio, pues puede ser que en esa movilidad pueda yo haber contratado en Lima y me fui a trabajar a Arequipa y la empresa está en Arequipa, tal cual el caso de Chachapoyas, ¿no? Y no necesariamente hay una determinación por una necesidad, sino por la conveniencia únicamente. Y en ese extremo, de repente, podría ser ciertamente ajustado a las reglas establecidas en el artículo 6 de la nueva Ley Procesal de Trabajo. Muy bien, esas han sido todas las preguntas. Muchas gracias, doctora, por su participación y su excelente ponencia. Adelante, doctor Yangali. Muy bien, muchas gracias, doctora Noelia. Gracias, doctora. Muy gratamente impresionados por la claridad de la exposición, ¿no? Y realmente, próximamente siempre vamos a estar contando con usted. Con todo gusto, doctor. Muchas gracias. Muy importante. Muchísimas gracias. A los participantes, no se olviden que la asistencia es obligatoria, que tienen que marcar más de 3 ausencias, van a perder su derecho a al título o la certificación del diplomado. Así que no dejen de inasistir. Mañana se está suspendiendo la conferencia, así es que nos vemos el día jueves a las 5 de la tarde con un nuevo tema del diplomado. Muchísimas gracias a todos, amigos. Nos despedimos y muchas gracias nuevamente a la doctora Zapata. Gracias a todos. Adiós. Muy amables. Muy amable. Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias.